Alegría inmensa poder estar junto a ustedes estudiando la palabra del Señor. Escuchaba la prédica del pastor Dimas ahí en mi habitación de cuarto el domingo anterior y le daba gracias a Dios simplemente por el privilegio de poder juntos como iglesia estudiar el Evangelio y el Evangelio expositivamente, versículo a versículo, viendo y descubriendo lo que el Señor nos quiere decir domingo tras domingo. Y es el primer evangelio, hermanos, que estudiamos de esta manera. Hemos estudiado estos libros anteriormente de forma expositiva, pero el evangelio yo creo que ha sido de una bendición especial, hermanos, para nuestros corazones. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Seguimos con nuestra serie de Marcos, que tiene como título El Rey que vino a servir y a salvar a su pueblo. Pasen, hermanos, adelante. Por favor, busquen en sus Biblias Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23, dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de nosotros Isaías, como está escrito, de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Esto ha sido, hermanos, la palabra del Señor. Esta semana hablaba junto a mi esposa con una amiga que ella tenía muchos plantones de aguacate y hace unas semanas atrás fue a un campo y los sembró. Tenía varios plantones de aguacate, más o menos como de 1 metro de alto. Ella preparó el lugar, aró la tierra, excavó los huecos, trató de sembrarlos lo más recto posible. Parecía que todo estaba bien con los plantones de aguacate. Ella se fue, al paso de 2 semanas, vuelve al lugar a seguir limpiando y acomodando y a ver cómo seguían los plantones de aguacate. Pero para su sorpresa, cuando llega, muchos de los plantones estaban sin hojas. Ella, asombrada, preocupada, se acerca para ver qué está pasando y va a investigar en aquellos que le quedan un par de hojas todavía. Y cuando se acerca y mira con cuidado, cuidadosamente, se da cuenta del problema. Y es que los plantones de aguacate estaban enfermos, pero no se veía a simple vista el problema, porque el hongo o la peste que tenían estaban alojadas debajo de las hojas de los aguacates. Estaban alojados internamente, de modo que a simple vista no se veían. El problema de los aguacates, hermanos, no estaba a simple vista. Y así hay muchas personas con corazones y vidas contaminadas del pecado que creen estar bien, creen estar limpios, pero tienen una contaminación letal del pecado en sus vidas. Los fariseos y escribas, hermanos, de nuestra historia, les pasaba esto. Ellos creían estar limpios ceremonialmente. Ellos creían estar bien, pero no se daban cuenta que su problema era su corazón, era lo interno, lo de adentro, no lo externo. Ellos ignoraban que el corazón del problema era el problema del corazón. Y así he titulado mi sermón esta mañana. El corazón del problema es el problema del corazón. En el versículo 1 de nuestro texto, rápidamente nos dice lo siguiente, que estos fariseos se juntaron a Jesús junto con unos escribas. Y se nos dicen que ellos habían venido de Jerusalén. Parece ser, hermanos, que había llegado una delegación oficial, por así decirlo, de escribas y fariseos. Pero Marcos escribe y deja por sentado de dónde venían ellos. Y yo creo que lo hizo con una razón específica. Nos dice que vienen de Jerusalén. En el capítulo 6, el domingo anterior, habíamos dejado a Jesús y a sus discípulos en la región de Genezaret, que era una región de Galilea. Y para ir de Jerusalén a Galilea, donde estaba Jesús, era aproximadamente 160 kilómetros. Era la distancia más o menos de Chorrera a Santiago. Y por supuesto, en esos tiempos no había trenes, no había Metrobús, ni Pirata, ni Chivas, ni aviones. De manera, hermanos, que era un largo camino. Ahora, si estos escribas y fariseos hubieran recorrido este largo camino con la intención de escuchar y de aprender a los pies del maestro, qué loable hubiera sido esa travesía, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos recorrieron esta distancia para continuar oponiéndose al Señor y para seguir cuestionando al Señor. De manera, hermanos, que lo que revelaba esto era una gran maldad que había en su corazón. Corazones, hermanos, totalmente contaminados. ¿Qué tan seria? Esto nos deja en claro, hermanos, qué tan seria oposición encontró nuestro Señor en esos días. Imagínense, hermanos,
a pie de Chorrera a Santiago con la única intención de oponerse a Cristo, de oponerse a lo que Él enseñaba. Y yo creo que aquí encontramos una aplicación breve, hermanos, que no quisiera saltarla. Hermanos, los hombres no solamente rechazan la verdad, no solamente rechazan el evangelio, sino que los hombres de corazones contaminados viven de una manera que buscan no solamente rechazar, pero obstaculizar la verdad. Y eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, yo creo que es propicio, hermanos, para nosotros recordar quiénes eran estos grupos de personas. Los fariseos y los escribas. Bueno, los escribas tenemos que recordar que eran aquellos expertos en la ley de Moisés. Ellos estudiaban la ley, pero también la interpretaban y luego entonces la enseñaban. Ellos comunicaban a su propia generación las tradiciones que de generación en generación habían sido transmitidas con respecto a la interpretación de la ley de Moisés. Y por otro lado tenemos los fariseos. Los fariseos era entonces este grupo de israelitas que buscaban hacer creer a todos los demás israelitas que ellos vivían, o al menos intentaban vivir, lo más cerca posible o lo más de acuerdo posible con la enseñanza de los escribas. Y naturalmente los escribas se volvían fariseos. Ahora, tenemos que recordar que estos grupos no recorrían estas distancias para aplaudir a nuestro Señor, sino que lo odiaban, ¿verdad? Lo odiaban por muchas razones. Se atribuía divinidad, creía que podía perdonar pecados, no honraba las tradiciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos del día de reposo y del ayuno? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué recogen espiga en el día de reposo? Lo odiaban también porque este Jesús se sentaba con publicanos y pecadores. Todo esto, por supuesto, que era una mala influencia para el pueblo de Israel. Tenemos que acabar con este tal Jesús. Lo seguían, hermanos, para acusarlo, para poder culparle y poder matarle. Ahora, ¿cuál era la cuestión aquí en nuestro texto, hermano? El versículo 2. El versículo 2, hermanos, nos dice que no pasó mucho tiempo desde que estos grupos llegaron a Genezaret, donde estaba Cristo, y encontraron comida para sus motivaciones. Encontraron comida para sus deseos perversos y malos. ¿Y qué vieron? Bueno, vieron a los discípulos del Señor que estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Y dice el versículo 2 que los condenaban. Es decir, encontraron una falta a donde levantar la bandera roja y decir: hey, alto, hay algo mal, hay algo que ustedes no están haciendo bien. Ahora, normalmente, hermanos, en este tiempo, cuando comían, los participantes que iban a cenar, que iban a almorzar, antes e incluso durante la cena o el almuerzo, pues se acostumbraban a lavar las manos. Alguien venía con una jarra de agua y se lavaban las manos primero con los dedos apuntando hacia abajo y luego con los dedos apuntando hacia arriba. Pero esto no era, hermanos, algo acerca de higiene, porque a los niños que me escuchan, pues no hay nada de malo en lavarse las manos, tenemos que lavarnos las manos. Pero ellos no lo hacían por una higiene, hermanos, lo hacían como algo ceremonial, que significaba el perdón de pecados para ellos. Ahora, como segundo punto, hermanos, ya vimos el primer punto, que fue la condenación de los fariseos y de los escribas a los discípulos, pero como segundo punto vamos a ver el mandamiento de Dios versus la tradición humana en el versículo 3. ¿Por qué los condenaban? Bueno, ya vimos, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos
aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Hermanos, el entendimiento que prevalecía en el pueblo de Israel durante esos días eran que todas estas leyes y todos estos rituales que ellos practicaban, que cumplían desde el Antiguo Testamento y que se pasaban de generación en generación, de hecho te limpiaban de pecados, como les mencioné. Pero, por supuesto, ese entendimiento estaba mal. La verdad es, hermanos, que todas esas leyes ceremoniales que Dios había detallado y que Él había mandado desde el Antiguo Testamento, eran simplemente un cuadro que apuntaban o señalaban a la necesidad de ser limpiados, a la necesidad de acceder o de ir a Dios para ser perdonados. Todos estos actos y estas leyes ceremoniales ayudaban a la persona a distinguir entre lo santo y lo no santo, entre lo bueno y lo no bueno. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, con el tiempo, los escribas y los fariseos torcieron estas leyes, de manera que ya no decían que estos actos enseñaban o mostraban una necesidad de perdón de Dios, sino que de hecho ahora estos actos eran el medio por el cual Dios nos limpia de pecados. Si hacías esto bien y cuidabas los detalles y todas estas leyes y interpretación de la ley, entonces Dios iba a estar contento contigo. Y yo creo, hermanos, que esto nos tiene que recordar a nosotros que nuestros deberes cristianos no son los medios por los cuales somos salvos, sino que estos deberes y estas ordenanzas como la Santa Cena nos apuntan ¿a quién? A Cristo, y nos recuerdan que solamente por Él tenemos libertad y salvación. Y hermanos, la verdad es que en ese tiempo muchos fariseos vivían vidas malas moralmente. Su comportamiento no era el más piadoso. Y en los evangelios, hermanos, vemos esto repetidamente. Ellos eran personas que abusaban de su poder, eran ávaros, eran extorsionadores, pero en su mente nada de eso importaba. Lo único que importaba, ¿qué era? Lo de afuera. No importan las motivaciones, no importa lo de adentro. Siempre y cuando yo cumpla con estos ritos y estas leyes ceremoniales, yo no tengo ningún problema. Pero de hecho, hermanos, ahí estaba su gran problema. No miraban su corazón, miraban lo de afuera. ¿Cuál fue entonces la crítica a los discípulos o a Jesús? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿A quién le reprochan? ¿Van directamente a los discípulos? ¿A quién van? Van a Jesús, hermanos. La intención de ellos era acabar con Cristo. Ese era el objetivo. A Él había que culpar y matar. Ahora, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 5. ¿No andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos. Hermanos, no dice que no andaban de acuerdo con la ley, sino que dicen de acuerdo a la tradición de los ancianos. Y ellos mismos, hermanos, hacen una buena precisión aquí, porque de hecho la ley de Moisés, hermanos, no decía nada acerca de lavarse las manos, excepto por los sacerdotes que iban a manejar utensilios santos en el templo. Pero no era algo que la ley exigía hacer para el pueblo antes de comer. La palabra tradición significa lo que fue transmitido. Y se cree, hermanos, que la mayoría de estas tradiciones humanas y tradiciones ceremoniales comenzaron después de los 70 años de cautiverio en Babilonia en el pueblo de Israel. El remanente que había regresado a Jerusalén había empezado a ser enseñado por los escribas estas interpretaciones
estas nuevas tradiciones que ellos pensaban que la ley demandaban, pero eran simplemente tradiciones de hombres, eran interpretaciones y no la ley misma. Y es por eso que el versículo 4 nos dice que no solamente pues, eran cosas de las manos, sino que lavaban los vasos de beber, los jarros, los utensilios, hasta la misma cama. Dice los lechos, todo se lavaba. Pero algo más interesante quizás era saber que estas tradiciones ni siquiera estaban escritas, hermanos. En este tiempo eran simplemente tradiciones orales que se pasaban de boca en boca. Pero aún así, estos escribas y fariseos acusan a los discípulos del Señor como si estuvieran violando una ley sólida, firme y fundamentada y escrita en piedra. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? ¿Qué les dice en el versículo 6? Respondiendo él les dijo, hipócritas, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, citándole al profeta Isaías. Hermanos, el Señor ahora reprende a los fariseos y a los escribas porque ellos se cuidaban de no contaminarse ceremonialmente, pero no se cuidaban de la verdadera contaminación, la contaminación que tenemos dentro, la contaminación real del corazón. Ahora, aquí, hermanos, permítanme hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando enseñamos como doctrina mandamientos de hombres? O vamos a hacerla de otra manera. ¿Qué pasa cuando nos aferramos a tradiciones en vez de la palabra del Señor? Yo creo que de acuerdo a los versículos tenemos al menos tres cosas, hermanos. Y la primera es que cuando enseñamos doctrinas de mandamientos de hombres y no nos aferramos a la palabra del Señor, lo primero que pasa es que nuestra adoración no sirve. Versículo 7. Pues en vano me honran. La palabra en vano ahí quiere decir algo vacío, algo inútil. La adoración simplemente, hermanos, no sirve cuando viene de parte de tradiciones humanas. La segunda cosa que pasa es que dejamos a un lado los verdaderos mandamientos de Dios. Es decir, los aplazamos, como que los ponemos a un lado. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y la tercera cosa que pasa, hermanos, es que finalmente invalidamos o despreciamos o violamos la ley de Dios. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermanos, cuando los pastores, cuando la iglesia empieza a enseñar doctrina de hombres y no la doctrina que está en la palabra del Señor, eso no es una adoración que Dios recibe. Estamos aplazando o echando a un lado el verdadero consejo de Dios y finalmente, hermanos, estamos violando la ley de Dios. Es por eso, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Los predicadores, los pastores, de lo que estamos enseñando. Es por eso que tenemos que tener cuidado en la forma en cómo adoramos, en cómo llevamos nuestra liturgia. No vaya a ser que nuestra adoración termine siendo una adoración vana, vacía. Y Jesús pone como ejemplo de que ellos al final terminan invalidando la ley de Dios, el quinto mandamiento. Él les dice que ustedes invalidan la ley de Dios violando el quinto mandamiento, el cual es honrar a tu padre y a tu madre. Y sabemos, hermanos, que esto es un deber de todo hijo a sus padres. Es decir, como hijos tenemos que cuidar a nuestros padres, especialmente cuando están en su mayoría de edad. Pero ¿qué había pasado, hermanos? Lo que había pasado era que los fariseos y los escribas
se habían ideado un truco para no cumplir este mandamiento. Ellos decían, bueno, si tú te sientes obligado y quizás no quieres, pues darle algo a tu padre y a tu madre, lo único que tú tienes que hacer es ofrecerle o darle eso al Señor. Lo único que tienes que decir es Corbán. Y ya no tienes que por qué dárselo a tus padres, porque ahora es una ofrenda para el Señor. Y esa tradición ni siquiera exigía que el bien tendrías que dárselo al templo o a los sacerdotes. De hecho, tú te podías quedar con eso, pero simplemente era una manera para no cumplir este mandamiento. Y en otras palabras, le estabas diciendo a tus padres, bueno, acá no te arrimes, porque acá no hay nada para ti. Yo no te voy a ayudar. Ve a ver qué vas a hacer con tus otros hijos. Si tú tenías una tierra, una casa extra, que le podían servir a tus padres mayores, que ya casi no podían ni caminar, bueno, en la avaricia de sus corazones, nada más tenían que decir Corbán, que es una palabra hebrea. Y eso era todo, te liberabas de tus responsabilidades y del quinto mandamiento. Hermanos, qué maldad. Todo esto simplemente un truco para no cumplir con la ley de Dios. Pero esto solamente era uno de esos trucos, porque había muchos más. El versículo 13, Cristo les dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, hermanos, no perdamos por favor de vista el tema principal del pasaje, porque a este punto quizás lo hemos perdido. Hasta aquí alguien puede pensar, bueno, y yo pensé así al principio, y así interpretan muchos este pasaje, pero alguien podría decir que el tema principal son las leyes extra de la ley de Dios que los hombres crean y que no vienen de parte de Dios, y pues hay que evitarlas. Alguien puede decir, bueno, la enseñanza es clara, no agregar más de lo que Dios ya dijo, y por lo tanto, todo aquel o todo pastor que quizás quiera venir a decirme, oye, no te vistas así, oye, ¿por qué ves esta serie, esta película? No te conviene, o ¿por qué hablas como hablas? Todas esas cosas entonces son mandamientos de hombres, y no le hago caso, yo me pego a los 10 mandamientos, y listo, vámonos para la casa. No, hermanos. Ese no es el tema ni el punto. Así que por favor, hermanos, no se marchen de aquí pensando eso. El tema principal, hermanos, de nuestro texto, el tema principal es el uso de las leyes ceremoniales para limpieza de pecados. El tema principal es un contraste, hermanos, entre la limpieza ceremonial y la limpieza moral. Los escribas estaban atrapados, creyendo y pensando que por medio de estas leyes ellos serían limpios, justos delante de Dios. Ellos olvidaban, hermanos, que estas cosas no tenían el poder para limpiar de pecados. Ellos olvidaban que estas leyes solo apuntaban a esa necesidad. Apuntaban a ese que había de venir, que sí era poderoso para hacer lo que ningún rito podía hacer y para limpiar lo que ningún jabón podía limpiar. No importaba, hermanos, cuánto ellos se frotaran las manos. No importaba cuánto jabón se echaran. No importaba cómo lo hacían. La mancha de su pecado era tan grande como la distancia de Jerusalén a Genezaret. La mancha de su pecado seguía ahí. Pero con Cristo, hermanos, con Cristo, nada de esto ya era necesario. La mujer de flujo de sangre solo necesitó un toque de fe para que sus pecados fueran perdonados y quedar más blanco que la nieve. Hoy en día, hermanos, muchos creen estar limpios también por tradiciones. Eso no es algo que nada más pasaba en los tiempos de Jesús. Hoy en día, hermanos, la gente sigue y está engañada. ¿Cuántos engañados
creen que están bien simplemente porque van a misa? ¿O cuántos engañados creen que están bien porque simplemente desde pequeños han asistido a alguna iglesia? Creen estar limpios simplemente porque quizás no han matado a nadie físicamente, quizás porque tienen una vida moralmente buena. Alguien que seguía todas esas leyes ceremoniales y creía estar limpio era el apóstol Pablo también. Pablo. Pero cuando se le reveló el evangelio de Dios, se dio cuenta de que de hecho era todo lo contrario. Él no estaba para nada limpio. Él estaba lo más contaminado que podía estar de su pecado. Eso él lo deja claro en Romanos capítulo 7, versículos del 9 al 10. Les leo. Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hermanos, todos alguna vez creímos estar bien. Quizás hoy tú creas también que estás bien, que no necesitas a Cristo, al igual que los fariseos y los escribas. Pero ¿qué pasó cuando Cristo se reveló a tu corazón, hermano? ¿Qué pasó cuando Cristo te quitó la venda de tus ojos? Te diste cuenta, como Pablo, que únicamente merecías la muerte. Te diste cuenta de lo condenado que estabas, de lo contaminado moralmente que eras. Y exclamaste, soy un pecador más. Pablo y nosotros, hermanos, no habríamos visto debajo de las hojas la plaga que teníamos escondida de pecado en nuestro corazón. Al igual que Pablo, los fariseos, nosotros ignorábamos también que el corazón del problema es el problema del corazón. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos, el versículo 14. ¿Qué sucedió ahora? Tercer punto, el corazón del problema. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Hermanos, con todo esto que había pasado anteriormente, esta confrontación entre Jesús, los fariseos y los escribas, quizás el corazón de nuestro Señor estaba cargado. Hay una multitud que quizás al ver esta delegación oficial de escribas, quizás se alejó un poco cuando ellos llegaron. Pero ahora Jesús los ve y les dice, acérquense nuevamente. Ellos habían sido expectantes a todo esto. Seguramente quizás había algo de tensión en el aire. Había quizás confusión, incertidumbre, ¿qué va a pasar? Pero el Señor llama y dice, oídme todos y entended. Hermanos, lo que estaba a punto de decir era algo importante. Tan importante que Él llama a todos. Él no llama a los hombres nada más, no llama a las mujeres nada más. Él nos dice, los niños, quédense allá. Él dice, vengan todos. Niños, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Él no llamó nada más a aquellos que creen que son perversos. Él no llamó nada más a los exdelincuentes. Acérquense que tengo algo importante que decirle. Él dijo, vengan todos. Todos debían escuchar atentamente. Pero no solo eso, hermanos. Tenían que entender lo que Él quería decirles. Ahora, ¿qué es aquello que el Señor urge ahora a todos escuchar y entender? ¿Qué es aquello que el Señor quiere que hoy recordemos como iglesia local? Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Espérate, pero ¿cómo es eso, Señor? Con nuestros oídos te hemos escuchado, pero no entendemos. Es lo que les dijeron los discípulos cuando entraron después a una casa. Ellos dijeron, Señor, escuchamos lo que dijiste, pero no entendemos todavía.
no entendían que el Señor está hablando de una higiene espiritual y no fisiológica, no del cuerpo, una higiene espiritual. Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos, pero decía lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Hermanos, el Señor aquí está poniendo al corazón como el todo del hombre. En otras palabras, si tu corazón está limpio, entonces todo tu ser está limpio. Pero si tu corazón está sucio, entonces todo tu ser está contaminado. Si lo que contamina sale de mi corazón, entonces la pregunta es, ¿qué necesita ser limpiado? ¿Las manos? ¿Los vasos? ¿Las jarras? ¿Mi cama? No. Lo que necesita entonces ser limpiado es mi corazón. Mi corazón necesita ser transformado, hecho nuevo por el Evangelio, por la pudrición que tengo aquí. Ahora, hermanos, considera por favor esta lista de pecados que Jesús nos pone en los versículos 21 y 22. Considera, mira tu Biblia, considera esa lista de pecados. Todo lo que ahí se menciona, hermanos, es feo. Todo lo que se menciona ahí es horrible, destructivo, perverso, cínico. Pero recuerda ahora el versículo 20. Él recuerda que esto se lo está diciendo a todos. Hermanos, Él no dice, lo que sale de un corazón contaminado es esto. No. ¿Qué dijo nuestro Señor? Él dice, lo que del hombre sale, lo que del hombre sale. No lo que sale de un corazón contaminado. Él dice lo que del hombre sale. Es decir, todos, hermanos, todos tenemos o estamos infectados de esta lista horrible que tenemos aquí en los versículos 21 y 22. Él no dice de los hombres malos o perversos sale esto. Él dice lo que del hombre sale. En otras palabras, si tú eres humano, si tú eres un hombre, una mujer, estas cosas pueden salir de ti. Esto nos recuerda mucho a la doctrina de la depravación total, hermanos. Y lo que Pablo dice en Romanos, por cuanto todos pecamos. Cristo, hermanos, está encerrando a toda la humanidad. Hermanos, esto no es como que si un mosquito viene y me pica y luego entonces se me hace una roncha roja, dura, se me inflama y esa roncha no pertenece a mi cuerpo. No, no es así, hermanos. Esto, hermanos, somos nosotros. Esta lista eres tú y esta lista soy yo. Somos todos, hermanos. Esta lista que tenemos aquí. Seguramente en alguna etapa de nuestra vida hemos recibido exámenes de rayo X o placas, quizás de algún órgano. Y muchas veces, por supuesto, no entendemos nada. Vemos la placa, pero está esa mancha negra ahí que no entendemos, no vemos nada. Y por eso tenemos que llevarla al doctor, ¿no es cierto? Para que nos diga qué ve, qué es lo que hay. Bueno, hermanos, lo que tenemos aquí en esta lista son los rayos X de nuestro corazón. Y el doctor de doctores, el doctor del alma, Cristo, nos está diciendo lo que ve. Nos está diciendo lo que hay dentro. Y aquí, hermano, estás tú sentado, quizás joven, no tan joven, o quizás en tus últimos años, creyendo que estás bien, haciendo planes para tu vida. Tienes planes de casarte, tienes planes quizás o de conseguir un buen trabajo. Quieres ahorrar, quieres comprarte una linda casa. Tu plan es que te vaya bien en la vida. Pero no tienes ni idea de los pecados que vas a cometer los años que vienen. Algunos de esos ya los has cometido. Otros quizás ya han empezado, pero todavía no los expresas completamente.
La pregunta es, ¿qué saldrá en los años venideros de esa cueva de tu corazón que está infectada de pudrición y de muerte? ¿Qué saldrá? ¿Qué pecado cometerás? Hermanos, si tan solo tú pudieras ver lo que Él ve, tú correrías a Cristo en esta hora. Correríamos todos a Cristo. Pero aún así, hermano, déjame decirte que no hace falta que veas una imagen, porque ya tu diagnóstico lo estás leyendo. Y lo creas o no, no deja de ser verdad. He aquí, hermanos, la necesidad urgente que tenemos de un Salvador como Cristo. Aquí está la urgencia, hermanos, de nacer de nuevo, de ser transformados para que ahora el pecado pierda su poder en nosotros y ya no seamos esclavos de estos pecados. Y por otro lado, si este Salvador ya te pertenece y tú le perteneces a Él, considera o medita en los muchos pecados que Él te ha librado. Considera que te ha llevado de la vergüenza a la gloria. Considera que este Salvador te ha llevado de las tinieblas, literalmente, a luz. Te ha llevado de muerte a vida. Considera a tu Salvador y lo que ha hecho por ti. Esta lista, hermano, esta lista, y saber que nada de eso se nos inflige, sino que todo eso sale de nosotros. Esta lista comienza con el pecado de los malos pensamientos. Un comentarista decía que muchas veces el grupo de ladrones, la banda de ladrones, cuando va a entrar a una casa, normalmente ¿por quién envían? Por la ventanita más estrecha, al más flaquito, ¿verdad? Si yo fuera, quizás me envían a mí. Me envían a entrar para que por dentro abra la puerta y entonces entren los otros males, los otros malhechores. Bueno, hermanos, así son los malos pensamientos. Muchas veces son muy pequeños, pensamos que son insignificantes, pero son los que abren las puertas a los demás pecados horribles y grotescos y escandalosos que tenemos en estas listas. ¿Cuántos homicidios, hermanos? ¿Cuántas fornicaciones? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos adulterios no empezaron simplemente con un pequeño mal pensamiento que no se mortificó, que no se mató a tiempo, sino que le dieron vueltas y vueltas y vueltas y finalmente dio a luz a un pecado tan horrible? Luego la lista sigue con adulterios y fornicaciones. Esto claramente son relaciones fuera del matrimonio. Y a la luz de Mateo 5, lo que dice el Señor es que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos adúlteros y fornicarios no hay hoy entre nosotros? Luego él continúa, hermanos, con los homicidios. Y la ley de Moisés, hermanos, compara los homicidios también con el robar o secuestrar vidas. El homicidio no solamente es acabar con la vida de alguien, sino es tomar también la libertad de alguien, la felicidad de alguien. Esposos, esposas, que son unos patanes y arrogantes en casa, quitándole la felicidad a su cónyuge. Padres crueles con sus hijos, que los llevan a ira. Y por supuesto lo que dice Primera de Juan, que todo aquel que odia a su hermano es homicida. ¿Cuántos homicidas no hay entre nosotros hoy? Los hurtos. No solamente, hermanos, cosas materiales, sino también todo lo demás. El llegar tarde, hermanos, es robar el tiempo a la otra persona. Avaricias. También has sido, hermanos, infectado de avaricia. Mira todas las infecciones, hermanos, que tienes dentro de ti. Eres avaro. Y no solamente porque deseas las cosas materiales, sino porque también aquellas inmateriales. Quizás eres un avaro del orgullo, de la fama, de las posesiones, del prestigio. Maldades, engaño.
Hermanos, ¿cuántas excusas nos has dado? Muchas de nuestras excusas, hermanos, son viles mentiras. Cada vez que tú prometes y no cumples lo que prometes, eres un engañador. Cada vez que dices voy a hacer esto y no lo haces, eres un engañador. Cuando murmuras, cuando hablas quizás mentiras o cosas de tu hermano para dañar su reputación, eres un engañador. Lascivia, hermanos. Hermano, es cierto que la tentación en sí no es un pecado, pero eso no significa que algunos pensamientos no sean pecaminosos o no sean pecados. Nuestros pensamientos de lujuria, lascivia y deseos carnales son pecados y debemos arrepentirnos de ellos también. La envidia, todo esto, hermano, está dentro de ti. Envidias de cosas materiales o quizás envidias un don que tú no tienes. Envidias posición, fama. Examínate bien, hermano, porque estamos infectados de todo esto. Maledicencia, el maldecir, el denigrar, difamación. Cada vez que hablas de tu hermano con otro hermano, ¿con qué motivo lo haces? ¿Lo haces para arruinar su reputación? Yo puedo hablar de Samuel con otro hermano. Eso no es el problema. El problema es con qué fin y motivación hablo de él. La soberbia, hermanos, qué propensos somos a este. Qué tan mal, hermanos, somos para manejar los primeros lugares. No sabemos manejar primeros lugares. Nos empavonamos rápidamente. Nos creemos superiores rápidamente. Y al final, hermanos, el último, si el primero fue significante, yo creo que el último también lo es. La insensatez, hermanos. Todo esto, hermanos, al final es insensatez. Cada vez que desobedecemos al Señor, cada vez que pecamos contra Él, cometemos las peores insensateces o las peores tonterías que podamos hacer. Es mi deseo, hermanos, que en esta hora hayamos podido ver cómo el corazón del problema es el problema del corazón. Hermano, esta es tu radiografía. Pero considera, hermano, que tu doctor no te esconde tu diagnóstico. En amor, Él te lo revela para que te des cuenta de tu gran necesidad. ¿Qué clase de doctor sería si tuviéramos cáncer y nos dice, vete a casa, todo está bien, bebe y come? ¡Qué maldad tan grande! ¡Qué horrible un doctor así! Pero nuestro doctor, Cristo, nos los revela y nos dice, vengan todos. Esta es su gran necesidad. Estos son ustedes. Es por eso que he venido. Y ahí está Él, hermanos, con los brazos abiertos. No nos echó fuera, ni te echará fuera si vas a Él en arrepentimiento. El diablo, hermanos, grita al cielo y no para de acusarte. Y considera, hermanos, cuánto pecado no has cometido en tu vida a estas alturas, a esta edad. Pero si estás en Cristo, por medio de la fe en su sacrificio, qué glorioso es pensar que ahora Dios no ve ningún pecado en ti. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es, hermanos, el Evangelio de Dios. Él te dará un nuevo corazón, una nueva voluntad. Hermanos, y yo creo que no será hasta ese día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que estemos vestidos de su justicia, cuando quizás tengamos un entendimiento más profundo de cuánto debemos a nuestro Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros y del sacrificio de su cruz y de su importancia. Oremos, hermano. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber creado en nosotros un nuevo corazón. Gracias, Señor, porque ciertamente has venido a limpiarnos de nuestro pecado, a limpiarnos de nuestra maldad. Oh Señor, en amor tú nos dices, nos revelas los resultados, Señor, de nuestra condición.
Tú nos dices los resultados de nuestra radiografía interna. Y lo que hay, Señor, no es para nada agradable. Lo que hay, Señor, es mortandad y pudrición. Hay debilidad y pecado. Hay fuego del infierno que nos espera. Oh Señor, y lo haces para que vayamos a ti, para que corramos desesperadamente a ti, porque solamente tú puedes limpiarnos, Señor. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que pudimos haber hecho, no hay nada que podríamos hacer en un futuro para limpiarnos de nuestro pecado y nuestra maldad. Solamente es tu cruz, solamente es la sangre derramada en ese sacrificio que nos hace más blanco que la nieve, que nos da acceso al Padre. Oh Señor, gracias. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que se creía estar bien y no lo estaba, oh Señor, que estos resultados, esta radiografía, pueda ser clara a su mente y a su vista, y que tú, Señor, puedas concederle arrepentimiento en fe. Oh Señor, y ahora no nos queda más aquellos que te pertenecemos y tú nos perteneces, que gloriarnos, que glorificarte, que alegrarnos, que gozarnos y participar juntos de esta cena gloriosa, que nos recuerde ese sacrificio que nos limpió de una vez por todas de nuestros pecados. Y ahora el pecado ya no tiene poder en nosotros. Ahora el pecado ya no nos domina. Ya no somos esclavos de él, sino que somos esclavos tuyos. Y tenemos libertad para obedecerte. Tenemos libertad para negarnos ahora a nuestra carne, al mundo y al diablo. Y agradarte, Señor. Porque ciertamente eso es lo más sensato que podamos hacer. Todo lo demás es insensatez, es una tontería. Ayúdanos, Señor, como iglesias en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén y amén.